¿Qué pasaría si la naturaleza decidiera desatar su furia sin aviso? En este video, descubrirás desde la intensa sequía en la India hasta el devastador ciclón de Bola en Bangladesh. En breve, conocerás cómo se desencadenaron estos desastres y cómo marcaron la historia del mundo. El mundo, intenso y sorprendente, oculta poderosas fuerzas que no perdonan. Ríos, tormentas y volcanes se desatan sin aviso, arrasando ciudades y vidas. Desastres épicos como huracanes, temblores y marejadas gigantes han dejado huellas imborrables, mostrando la fuerza indomable y aterradora de la naturaleza cuando reclama su supremacía sobre la humanidad. 1. Sequía en la India. Entre 1976 y 1978, la India vivió un infierno silencioso que dejó una cicatriz imborrable en la historia del subcontinente. La causa fue simple, pero devastadora. Los monzones fallaron. La lluvia, fuente vital para los cultivos, apenas llegó, dejando la tierra seca y los campos marchitos. Sin agua, la comida desapareció y millones quedaron a merced del hambre. Lo más impactante es que la administración colonial británica prácticamente no intervino. Mientras la población luchaba por sobrevivir, los responsables del poder permanecieron inactivos. La hambruna duró 2 largos años, hasta que las cosechas de 1978 trajeron un alivio que parecía inalcanzable. Durante ese tiempo, se calcula que murieron alrededor de 8.200.000 personas. Familias enteras desaparecieron, aldeas quedaron vacías y el dolor se extendió como sombra implacable. Lo que hace este desastre aún más estremecedor no es solo la magnitud de la muerte, sino la indiferencia institucional. La tragedia humana se combinó con la negligencia administrativa, convirtiendo la sequía en un evento absolutamente letal. Este episodio dejó enseñanzas duras sobre la vulnerabilidad de las sociedades ante la naturaleza y la importancia de una gestión responsable en tiempos de crisis. La India nunca volvió a ser la misma tras esta experiencia. La memoria de aquellos años sigue presente en la conciencia histórica del país. 2. Inundación de China. El verano de 1931 marcó uno de los peores desastres naturales de la historia, la inundación del río Yangtze, en el sureste de China. Lo que empezó como una acumulación de agua proveniente del deshielo de glaciares tibetanos se transformó en una catástrofe colosal. Lluvias torrenciales, mareas inusuales y la furia de numerosos ciclones desbordaron los ríos, arrasando aldeas, ciudades y vidas humanas. 100.000 personas murieron directamente por las inundaciones, pero el desastre se agravó por la guerra civil que sacudía al país. La falta de auxilio, la escasez de alimentos y la propagación de enfermedades dispararon la cifra de víctimas a más de 5 millones. La tragedia dejó al país sumido en el caos, con familias destruidas, campos inundados y comunidades enteras desplazadas. La combinación de fuerzas naturales y conflictos humanos convirtió esta inundación en un episodio de horror que aún sorprende por su magnitud y consecuencias. La inundación de China mostró la fuerza implacable de la naturaleza y cómo los problemas humanos pueden amplificar cualquier desastre natural. Ciudades sumergidas, vidas truncadas y un legado de dolor convirtieron aquel verano en un recuerdo imborrable para la humanidad y una advertencia sobre los riesgos de subestimar la combinación de fenómenos naturales extremos con inestabilidad social. 3. Ciclón de Bola. Noviembre de 1970 marcó uno de los episodios más aterradores de la historia de Bangladesh. Un ciclón tropical de categoría 4, con vientos que alcanzaban los 440 kilómetros por hora, se lanzó sobre la región sin piedad. La geografía de Bangladesh, casi al nivel del mar, convirtió al país en un blanco perfecto para la furia de la naturaleza. La marejada ciclónica arrasó pueblos enteros, mientras que lluvias torrenciales hicieron que ríos y canales se desbordaran, dejando a la población atrapada en una pesadilla de agua y viento. El saldo fue devastador. Aproximadamente 500.000 personas perdieron la vida. La tragedia se vio intensificada por la mala planificación del gobierno de Pakistán,
cuya respuesta insuficiente y descoordinada dejó a millones sin ayuda en los momentos más críticos. La magnitud de la catástrofe no solo dejó una huella de dolor y pérdida, sino que igualmente encendió tensiones políticas que eventualmente condujeron a la independencia de Bangladesh. Este ciclón demostró cómo un fenómeno natural extremo combinado con errores humanos puede desencadenar consecuencias que transforman la historia de un país. La fuerza de la tormenta y la desesperación de los sobrevivientes hicieron de este desastre un evento inolvidable. Aldeas destruidas, infraestructuras arrasadas y un pueblo entero marcado por el trauma dejaron claro que la naturaleza no negocia y que la preparación es vital para minimizar el impacto humano. 4. Terremoto de Tangshan. Julio de 1976 comenzó con un temblor que nadie olvidaría. Tangshan, en China, sufrió un terremoto de magnitud de 7.6 que arrasó la ciudad prácticamente en su totalidad. Lo más aterrador no fue solo la magnitud, sino la poca profundidad del sismo, que amplificó su poder destructivo. El suelo se licuó bajo los edificios y tras la primera sacudida, numerosas réplicas continuaron golpeando sin dar respiro. El desastre fue absoluto. Se estima que el 85% de los edificios de Tangshan quedaron destruidos. Las cifras de muertos son impactantes y objeto de debate. El gobierno chino reportó 250.000, pero investigaciones independientes sugieren que podrían haber sido hasta 800.000 víctimas. Familias enteras desaparecieron en segundos. Calles y avenidas se convirtieron en escombros y la ciudad quedó sumida en un silencio devastador, roto solo por los gritos de los sobrevivientes. Este terremoto mostró la fuerza implacable de la Tierra y cómo un instante puede cambiar radicalmente la vida en millones. La magnitud del desastre, la destrucción masiva y el trauma colectivo hicieron de Tangshan un símbolo de la vulnerabilidad humana ante la naturaleza, recordando que, por más que intentemos construir seguridad, hay fuerzas que simplemente no pueden controlarse. 5. Sequía del Cuerno de África. Entre 1983 y 1984, el Cuerno de África vivió uno de los episodios más devastadores de su historia reciente. Etiopía y sus países vecinos enfrentaron una sequía extrema que convirtió la tierra en polvo y los campos en desiertos, arruinando cosechas y condenando a millones al hambre. Las lluvias, ausentes por completo, hicieron imposible el crecimiento de cultivos, dejando a la población sin alimentos suficientes para sobrevivir. A este desastre natural se sumó una cruel guerra civil que intensificó el sufrimiento. La combinación de sequía y conflicto colapsó toda la cadena de suministros, carreteras bloqueadas, mercados vacíos y poblaciones aisladas sin acceso a agua ni comida. Más de 1 millón de personas murieron de hambre, mientras que otros 6 millones quedaron en un estado crítico de desnutrición. La tragedia se agravó aún más debido a la desviación de la ayuda internacional, que en gran parte fue utilizada para comprar armamento y enriquecer a políticos, dejando a los más vulnerables a merced de la miseria. La magnitud de esta crisis mostró cómo un fenómeno natural puede devastar no solo por sí mismo, sino también por la intervención humana negligente. Familias enteras se desintegraron, aldeas quedaron vacías y comunidades completas quedaron atrapadas en un ciclo de hambre y enfermedad. La sequía del Cuerno de África no fue solo un desastre climático, fue un golpe demoledor a la humanidad, evidenciando la fragilidad de la vida cuando la naturaleza y los conflictos se combinan. Las imágenes de niños desnutridos, campos secos y ríos convertidos en polvo siguen grabadas en la memoria colectiva, recordando que la naturaleza, cuando se une a la negligencia humana, puede generar tragedias de proporciones épicas. La sequía del Cuerno de África se convirtió en un símbolo de resistencia y vulnerabilidad al mismo tiempo, mostrando la capacidad de las comunidades para sobrevivir incluso ante condiciones casi imposibles, pero a su vez, la urgencia de actuar con previsión y responsabilidad frente a los desastres naturales. Has visto cómo la naturaleza desató tragedias que marcaron al mundo para siempre. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y comentar si te impactó este video. Revisa nuestro contenido y quédate atento al próximo. Lo más estremecedor aún está por contarse. No te lo pierdas.